Hablar de raíces es, a simple vista, inofensivo o poco particular. Otras veces se convierte en una discusión de carácter ecológico o de contenido cultural. Lo cierto es que todo siempre ha de tener una raíz. La raíz no se detiene en ningún momento. Esta se desarrolla y se ramifica. Es un órgano subterráneo que crece en dirección inversa al tallo, proveyéndole a la planta el ADN del suelo donde está sembrado. El ser humano también tiene raíces que constituyen el elemento oculto de su ser, de sus emociones más íntimas y del apego que éste pueda tener con la realidad a la que está atado. Las raíces son la profundidad del inconsciente y el alma de un hombre y una mujer. Son los valores y creencias, los lazos familiares que yacen en el pasado y que hoy palpitan con fuerza. Son el origen, el motivo y la razón de sus eventos y sus acciones. Quédese junto a Edwin y Ana Lucía Orozco y descubra cómo romper las raíces de iniquidad. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que usted, amado televidente, nos esté viendo. Estoy muy gozosa de que en este momento el Señor me dé la oportunidad de poder compartir con ustedes algo que va a solucionar los problemas de su familia. Pero vieran que yo quiero presentarles a alguien. ¿Puede usted creer que este chico nació aquí en la iglesia? ¿Cuántos años tenés ahorita? 14. 14 cumple la semana entrante. Aquí nació, aquí creció y ahora es un escudero. Imagínense usted qué bonito. Y el papá es la mano derecha de mi esposo y la mano izquierda es mi hijo. Bueno, él dice que no, que él es la derecha y que el otro es de la izquierda, pero bueno, quería presentarles a Edras y yo le escogí el nombre también. Imagínense usted, qué bendición. Y ahora me está ayudando aquí. Vea usted lo que es estar una familia metida con el Señor y con visión para su casa. Quiero de verdad darle gracias a Dios por la oportunidad. Como pueden ver, no está mi amadito conmigo en estos programas, 2 o 3, que están en unos proyectos especiales, pero vamos a compartir algo que va a transformar su familia si usted abraza con mansedumbre la palabra del Señor. Y hermanos, hoy en día, con los adelantos que hay tecnológicos pero tan tremendos, bueno, la televisión y lo que son las redes sociales y todo eso, como pueblo de Dios tenemos un acceso impresionante a la palabra de Dios. O sea, el Señor sigue haciendo, el Espíritu Santo sigue moviéndose sobre las aguas en este momento en que usted puede ver a través de la televisión como ahora y a través de las redes sociales usted puede ver la palabra de Dios en prédicas, seminarios, canciones, videos. ¡Qué glorioso! Y repito, porque el Espíritu Santo sigue moviéndose sobre las aguas haciendo tremendísimas maravillas.
y dándole al pueblo de Dios el acceso a la luz de la palabra y también el poder y la mayordomía y enseñándonos verdaderamente a través de estos medios toda esa maravilla de pan de Dios que es la palabra. Sin embargo, hermanos, hay una situación en que mucho pueblo de Dios vive en derrota, en frustración, en fracaso. Mucho pueblo de Dios vive así, con ansiedades, angustias, todo este tipo de cosas. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón si ya no dependemos solamente de la Biblia en la iglesia o no? Está en la televisión, gracias a Dios, está en las redes sociales. ¿Y cómo puedo decir yo? Usted podrá decir, hermana, ¿cómo puede usted asegurar que mucho pueblo de Dios está en derrota, que está triste, oprimido, deprimido, hasta en fracaso? Por la cantidad de peticiones y cosas que recibimos. Que el padre, por ejemplo, mi papá era predicador, pero nos dejó y se fue con otra mujer. O una madre, tengo una niña de 14 años, la abusaron y ahora está embarazada. O mi hijo se envolvió en drogas. En fin, todas estas situaciones que se dan y que tienen cautivo al pueblo del Señor, que se ha acostumbrado a un peregrinaje de consejero a consejero. Un consejero le aconseja esto, pero no se le solucionó el problema, va en su peregrinaje a otro, y tal vez porque no se llega al punto y a la raíz de las situaciones. ¿Cómo puedo yo asegurar que está existiendo esa situación en el pueblo de Dios? Repito, por la cantidad de peticiones, de problemas que tienen los campamentos del ejército de Dios, por esas situaciones. Y hermanos, que aquí en la iglesia, ya sea en el Facebook, tomamos los nombres o de los correos electrónicos, lo pasamos a tarjetitas y ustedes van a ver aquí la cantidad. Todo esto son peticiones de oración, de problemas que las personas tienen. Vuelva a ver, casi me aplastan aquí. Hay gente con tantísimo dolor. Por ejemplo, vea qué tremendo esto. Mis queridos y amados apóstoles, pido oración, consejo y guía. Estuvimos en el ministerio, mi esposo y yo, pero él decidió dejarnos porque se enamoró de otra persona cristiana y nos abandonó. Por ejemplo, si yo me pongo a leer todo esto, hermanos, y para que ustedes sepan que nosotros actuamos con integridad y oramos todos los martes, se ora por este montón de peticiones de todas partes del mundo, Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que mucho pueblo de Dios o no ha sido enseñado o no ha entendido que muchos de los problemas vienen porque están atrapados en raíces de iniquidad. Mucha gente no cree eso, que hayan raíces de iniquidad. Es más, muchísimos predicadores dicen que eso no es así y mucho pueblo de Dios cree que ya se recibió al Señor Jesús como nuestra salvación y todo se resolvió. Y resulta que, se resolvió nuestra relación con Dios, Él fue quien nos llevó de nuevo a Dios y todas estas cosas. Pero hay raíces de iniquidad que por sí mismas la salvación no las quita. ¿Qué es la iniquidad? Vamos a ver qué es la iniquidad. El poder libertador. La iniquidad. ¿Qué es? ¿Qué es la iniquidad? Gloria al nombre de Jesús.
¿Qué es? Es un patrón de conducta repetitivo que se hereda de los ancestros. Es una tendencia al pecado, es una inclinación, un hábito de conducta que transgrede la ley de Dios. Esta iniquidad es la que nos lleva a tener todos tipos de problemas. Y pareciera que las personas no entienden que hay ciertos problemas que se arrastran, que cada persona arrastra por herencia de sus ancestros. ¿Y sabe qué es lo peor, amado hermano? Como les repito, mucha gente no cree en esto, mucha gente cristiana no cree que pueda haber esa herencia transmitida desde los antepasados, pero la Biblia es clarísima, es súper clara en esto. Y la atrapa a las personas, las atrapa porque 20 años o 30 o 40 años atrás el abuelito le gustaba mucho el licor y eso hizo que marcara una puerta de entrada a la raíz de adicción a sus descendientes. Entonces, ¿qué es lo peor de las raíces de iniquidad? Que se transfiere de abuelos a padres, de padres a hijos y de hijos a sus hijos. Veamos esto. Se transfiere a los hijos. ¿Quién de nosotros como padres queremos que nuestros hijos sufran? Yo creo que ninguno. Pero pasa la primera, la segunda, la tercera generación y hasta la 10 o 12, la 10ª generación. Van pasando los ciclos de iniquidad, que puede ser nervios, puede ser esquizofrenia, puede ser inclinación a las adicciones, inclinación a la parafilia, o sea, la impureza sexual, hasta la 10ª generación. Éxodo 25 y Éxodo 34. Usted puede leerlo en su casa. Esto, amados hermanos, no es solamente una predicación más, sino es el reconocer que hay ciclos de iniquidad y que se transfiere a los hijos, es una puerta de escape. Una puerta de escape, como hacen ahora que hay puertas de emergencia para salir de los edificios. Es una puerta de escape a las herencias que nos han dejado. Así como hay una herencia física, genética de enfermedades, gente que heredó la hemofilia, gente que heredó la diabetes, que se manifiesta hasta pasada cierta edad, personas con trastornos obsesivos compulsivos, ya eso a nivel del sistema nervioso, ataques de pánico, ansiedades, etc. Así como se hereda la enfermedad física, así también se hereda la emocional, va viajando de generación en generación. Eso es lo tremendo y qué dolor da, porque vean, aquí tenemos el montón de peticiones de personas con problemas, como les digo. Vean amados hermanos, soy una mujer, ejerzo el ministerio, tengo 56 años. Nunca me he casado, pero ahora conocí a una persona de la que estoy enamorada y esta persona está enamorada de mí. Mantenemos relaciones íntimas, no nos hemos casado, pero esta persona que está enamorada de mí es la líder de jóvenes de mi iglesia. Ella es la pastora y está enamorada de la joven líder de jóvenes de su iglesia. ¿Cómo vemos esto?
Ah, no, ya eso es la moda ahorita. Ah, no, ya. No, somos pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios. Conocemos la palabra. Pero ¿qué sucede? Que esta ministro o esta ministra, también alguno de sus antepasados tuvo este tipo de problemáticas y no solamente físicamente se involucró en una relación como esta, sino que el pensamiento también cambia y difiere de lo que dice la palabra de Dios, aunque ahora todo lo estamos viendo muy corriente. Dos casos que les estoy leyendo con respecto a esto. Pero usted dirá, bueno, sí, pero es que ya Jesús me limpió de todos mis pecados. Sí, amén. Él hizo un puente entre nosotros y Dios gracias al poder de su sangre, gracias al poder de su cruz. Pero las raíces de iniquidad quedan. Hay que descubrirlas, hay que hacer un árbol genealógico y saber que una cosa es pecado y otra cosa es iniquidad. Vean esta notita para que vayamos entendiendo y podamos abrir esa puerta de salida de emergencia a toda esta tribulación que están viviendo los hijos de Dios. Hay diferencia entre pecado e iniquidad, dice la Biblia. Y la iniquidad siempre no va a afectar la salvación, pero va a afectar siempre nuestra calidad de vida en el Señor. Ejemplo, la raíz de parafilia o impureza sexual ha empezado por una semilla. Esta semilla, una semilla como esta, que ingresa en una familia a través de los cabezas de familia. Y esta semilla empieza a enraizar, empieza a crecer, tiene el poder de viajar generacionalmente. Sus raíces empiezan a viajar a través de las generaciones, haciéndose fuerte cada vez más en cada generación donde se ha desarrollado esta semejante raíz que va a dar lugar a un árbol que va a tener frutos. La raíz de parafilia se desarrolla así como todas las demás raíces de iniquidad. En esta serie de programas, amados hermanos, vamos a ir viendo cada raíz, la raíz de rebelión, la raíz de religiosidad, la raíz de parafilia, como hablábamos ahí, o de impureza sexual, que es lo que está desatándose de una manera impresionante en este tiempo. Para los que nos sintonizan hasta ahora, quiero decirles que mi esposito no está conmigo en este momento. Es la primera vez que hago un programa sola, pero él está en unos asuntos ahí y ya seguramente mañana o pasado mañana estará en los próximos programas. Esto es una serie, hermanos, es la tercera temporada de la serie Cortando Ciclos de Iniquidad, de la cual nosotros hicimos un libro con las diferentes árboles y raíces. ¿Por qué árboles? Porque para averiguar cuál es la raíz que está predominando en mi familia, tengo que hacer un árbol genealógico. Forzosamente usted y yo tenemos que hacer un árbol genealógico. Hoy en día, vea qué tremendo, cuando nosotros publicamos el libro, nos decían que cómo era posible, que ya Jesús lo había hecho todo, que eso no era así, que ya por llegar a la sangre del Calvario ya estábamos listos y qué sé yo. Y hay muchas personas que lo creen, lo reciben así y algunos consiervos que también no creen en esto y no hay forma. ¿Cómo solucionamos esto, hermanos? ¿Qué ayuda? Vamos a ver, ¿qué ayuda se puede dar a todas estas personas? Si los que nos están escribiendo son muchos ministros, familias que están atadas, que están apresadas por uno u otro situaciones que las pueden ver como
cosas de la vida, o qué sé yo, cómo las ven. Pero nos toca a nosotros, como ministros del Señor, abrir los ojos de los ciegos, ayudar a las piernas paralizadas de los cojos. ¿Cómo podemos hacer? Y hermanos, ahora, la ciencia, vea qué tremendo, la ciencia está alcanzando lo que dice el escrito sagrado. Y hay un descubrimiento reciente, 4 años atrás, 4 o 5 años atrás, que la ciencia descubrió a lo que le han puesto el nombre de epigenética. Y la epigenética, que es una ciencia, dice que los traumas, los problemas de emociones tóxicas, los complejos, los temores, pasan de generación en generación. Hasta ahorita, cuando nosotros, mi esposito y yo, nos convertimos hace, ya yo no sé ni cuántos años, no hay ciclos de iniquidad, eso no existe, eso es seguir atado al pasado que ya Cristo limpió y quitó, eso no existe. Pero entonces volvemos a lo mismo. ¿Cómo podemos explicar las ataduras que hay? Gente atrapada entre las raíces de iniquidades que abrieron sus ancestros. Y sale ahora, en cuestión de, yo creo que 6 años, la epigenética. Usted puede meterse a internet ahora que está esto tan accesible para recibir conocimiento. Y la epigenética declara que los problemas psicológicos, morales, o de temores o de pavores y otros más son transmitidos de generación en generación. O sea, si ya la ciencia lo dice, si no creemos a lo que la palabra dice, porque el mismo David dijo, mi iniquidad te declaré y no escondí mi pecado. Y busquen la palabra, una concordancia, la palabra iniquidad, y la va a encontrar en toda la Biblia, en toda la Biblia. ¿Por qué se traspasa la iniquidad de generación en generación? ¿Cuál es el detonante? ¿Cuál es el detonante, la puerta que se abre? Si somos salvos y tenemos las promesas del Eterno, ¿qué pasa con todo esto? ¿Cómo podemos ayudar a las personas? Bueno, con programas como este, para que entendamos por qué razón suceden estas cosas. Pero quiero que veamos algo muy interesante, que lo hemos denominado los lomos. Veamos, no es el lomo de filet de miñón, no, es otra cosa. Vea qué interesante, los lomos están o son o es parte y el asiento de fortaleza de las personas. Es los lomos la procedencia de los descendientes. Génesis 35:11 lo dice de esa manera, y Primera de Samuel y un montón de versículos más. Es la parte inferior y central de la espalda. Esos son los lomos, como abajito de la cintura. Y el que transmite la iniquidad, por lo general, o los lomos de los que nos habla la Biblia, es en el varón. Y óigame esto, es médicamente también sabido. Cuando un bebé varón, está en el vientre de su madre, al octavo casi al octavo mes, le bajan los testículos al escroto. Oiga bien, por eso dice, hijo de mis entrañas, dijo David. Hijo de mis entrañas, daré un pueblo, un linaje que saldrá de tus lomos. ¿Por qué razón? Porque el asiento de fortaleza y de la reproducción de un linaje está en el varón. Y los testículos, antes de bajar al escroto, el bebé en el vientre de la madre los tiene en el abdomen, los tiene en el estómago, en el abdomen bajo, cerca
de la parte baja de la espalda. Ya cuando el bebé nace, ya los testículos han bajado. Y el Señor le dice algo a Jeremías. Desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre, te conocí. ¿Dónde hemos estado antes de estar en el vientre de la madre? El Señor le dice a Jeremías, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, te conocí. Siempre creemos que nuestra vida comienza en el vientre de la madre. No. Nuestra vida comienza en los lomos de nuestro Padre. O sea, estuvimos, así como vimos en el programa anterior, usted no puede perderse un solo programa de estos, porque si no la información se va a quedar sin mucha luz, porque los programas son continuación. Como estuvo Leví contenido en Abraham, esto lo vimos en el programa anterior. Cuando Abraham diezma a Melquisedec, dice la palabra en Hebreos que a Leví, que ni pensaban hacer, le fue contado ese diezmo. 200 años antes de que Leví naciera, estaba contenido en los lomos de Abraham. Vamos a continuar con esto en el próximo programa. Bendiciones, y esto es Dios TV.